Un cordial saludo, soy Eli Salazar y en esta ocasión, bajo el subproyecto Derecho Penal 1, estaremos analizando al delito. El delito es toda aquella conducta que efectúa el individuo y que resulta totalmente contraria a las leyes y por ende debe ser penado o castigado. Existieron distintas concepciones respecto al delito. Por ejemplo, en la edad prehistórica y hasta el derecho romano, el delito era un ataque a un interés o un bien individual o colectivo. Mientras que en la etapa o época helénica y romana, el delito era un daño objetivo, era un perjuicio que se realizaba a la colectividad. Luego el marqués de Beccaria intuyó el delito como desde la consideración del daño que ocasiona, bordeando el concepto de bien jurídico. Finalmente, llegando al sistema del delito, es decir, la etapa más científica, se da estructura tripartita al delito con la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Cómo se clasifica el delito? Según la concepción bipartita, pues el delito se define como una acción culpable de con la existencia de solo dos elementos: la acción, es decir, el elemento objetivo que determina el hecho material o la manifestación del comportamiento exterior del hombre, y la culpabilidad, que viene siendo el elemento subjetivo referente a la actitud o la voluntad que permite dar origen al hecho material y que conduce a la voluntad culpable de la gente. Luego, la concepción tripartita, el delito entonces es una acción que se estructura sobre la base de la tipicidad, es decir, una forma técnica de describir el hecho; la antijuricidad, que cumple la función de determinar el momento preciso cuando un hecho representa una lesión; y la culpabilidad, lo que significa el momento a partir del cual el hecho puede considerarse reprochable al autor que lo ha perpetrado. Por último, nos encontramos con una clasificación según la concepción funcionalista, la cual define el delito como una acción u omisión típica antijurídica culpable y punible, de manera que complementa la idea tripartita, pero añadiendo la punibilidad. En el caso venezolano, el Código Penal en el artículo 1 establece el sistema bipartita al señalar a los hechos punibles, dividiéndolos en delitos y faltas. Ahora bien, respecto a las características del delito, en principio tenemos a la acción. Esta es la conducta humana voluntaria encaminada a causar daño a un interés jurídico tutelado por el Estado. Está descrita en el artículo 61 del Código Penal. Luego tenemos la tipicidad, la cual se trata de la relación que debe existir respecto del delito en cuanto a su descripción en las leyes. Es decir, tiene que estar tipificado el delito en las normas penales. La antijuricidad, aquellas conductas contrarias a derecho, se conozca o no de las leyes. La imputabilidad es esa capacidad que debe tener el sujeto activo de derecho, es decir, debe cumplir condiciones físicas, psicológicas y mentales suficientes para poder responsabilizarlo de un hecho antijurídico. La culpabilidad, este es un juicio de reproche dirigido al sujeto que ha violado un determinado comportamiento. Las condiciones objetivas de punibilidad, estos son requisitos para poder perseguir al sujeto, obviamente, para aplicarle una sanción penal. Y la pena, en realidad, que se trata de las consecuencias por haber cometido el acto antijurídico. Ahora bien, la acción, estos son comportamientos humanos voluntarios que producen un resultado. Estas conductas se pueden manifestar positivamente en una acción o negativamente en una omisión. La acción penal tiene su génesis entonces a partir del delito y supone la imposición de un castigo de acuerdo con la ley. El acto son hechos voluntarios lícitos o ilícitos que realizan los individuos y que producen efectos jurídicos. El resultado, es cuando ya se ha materializado el delito y entonces constituye una causal de imputabilidad. La relación de causalidad y principales teorías, se establece la relación existente entre un supuesto criminal y la responsabilidad penal. Para esto es necesario determinar esa relación. Para ello se utilizan un conjunto de causas y condiciones que se toman en consideración en base a las siguientes teorías. Primero, la teoría de la equivalencia de Bunbury, conocida como la conditio sine qua non, indica que el individuo imputado será responsable del conjunto de causas y condiciones que derivaron de su conducta. Luego, la teoría de la causa adecuada de von Kris, la cual indica que del conjunto de condiciones se va a elegir una adecuada para causar un resultado de acuerdo con lo que se considera normal en la vida. Esta teoría
favorece en cierto grado la irresponsabilidad, así como ayuda a descartar otras causas. Y luego la teoría de la causa típica indica que debe aceptarse la condición más adecuada en relación al tipo delictivo. Ahora, ¿cuándo se produce una ausencia de acción? Bueno, cuando el individuo solo interviene físicamente en el hecho, pero no existe voluntad consciente de su parte en la condición del proceso causal. Luego está el estado de sueño natural, que es un periodo de descanso del individuo ante el cansancio normal y cotidiano de su quehacer diario. El sonambulismo es una anomalía del sueño donde se actúa de manera automática pero carente de conciencia y por tanto es carente de voluntad. Debido a ello, pues no tiene acción ni responsabilidad. Los ensueños son pesadillas angustiantes, violentas, que pueden producir en el individuo actos penalmente señalados, pero no conllevan a responsabilidad penal precisamente por la falta o la carencia de voluntad. La ebriedad del sueño es un estado intermedio entre estar dormido y despierto, ocurre o es un sueño persistente luego de despertar. Y la persona puede realizar actos de tipo penal, pero carecen de consideración de delito, pues no tiene una conciencia completa y por tanto no hay responsabilidad. Luego está el sueño artificial, es cuando se induce al individuo a través de la hipnosis, un sueño artificial, y se maniobra a fin de que cometa un delito. En este caso, el que está bajo hipnosis es carente de responsabilidad penal. Luego el acto violentado, cuando una persona ha sido influenciada por una fuerza física irresistible, y en dicho caso pues tampoco hay responsabilidad penal porque nunca hubo la voluntariedad de cometer algún daño. Los actos reflejos y automáticos o inconscientes son actos voluntarios de excitación periférica externa o interna que pueden causar daño, pero no son voluntarios y por tanto carecen de responsabilidad penal. Ahora bien, también existe la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? Es una constatación respecto a una conducta típica que no está permitida en ningún precepto permisivo, en ningún ordenamiento jurídico, ya sea penal, civil, laboral, etc. Existen también ciertas causas que justifican las acciones, son aquellos permisos de tipo legal. En principio tenemos el estado de necesidad justificante. Esto es cuando no hay otra opción que la vulneración de un interés jurídicamente protegido ante una situación de peligro actual. Se encuentra su fundamento jurídico en el Código Penal, en el artículo 65, numeral 4. También está el cumplimiento de un deber. Esto es para los funcionarios que actúan en cumplimiento de un deber, por supuesto, sin traspasar los límites legales. Se fundamenta en el artículo 65, numeral 1. Del Código Penal. El ejercicio legítimo de un derecho, facultándose o fundamentándose en el ejercicio de un derecho subjetivo, artículo 65 numeral 1. Igual en el artículo 65 numeral 3 se habla de la legítima defensa, cuando se da la autorización para lesionar los bienes del agresor a fin de que se detenga el peligro del ataque, por supuesto ejercido de manera racional. También hay una jurisprudencia, las sentencias de la Sala de Casación Penal número 168, de fecha 22 de febrero del 2000, en donde se fundamenta la necesidad de la defensa. Respecto del estado de necesidad en la legislación venezolana, esta se encuentra señalada en el Código Penal en el artículo 65, numeral 4, donde se preceptúa que no es punible el que obra constreñido por la necesidad de salvar a su persona o la de otro, ya sea de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no la puede evitar de algún modo. Esto trae algunas consecuencias jurídicas que dependen de su naturaleza. Por ejemplo, cuando se dan los presupuestos del estado de necesidad, entonces se exceptúa la responsabilidad penal, es decir, se exime de la pena de manera completa. Cuando se dan algunos de los requisitos, entonces no habrá una eximente completa, va a ser incompleta y entonces solamente se va a atenuar la pena. Mientras que si no se dan estos elementos esenciales, no va a haber atenuación y entonces la persona va a tener que responder por el hecho completo. Ahora hablaremos respecto a la culpabilidad.
La culpabilidad, vista desde el punto o desde la concepción psicológica, indica que para que exista un delito tiene que haber un nexo psíquico entre el sujeto y el hecho que se concreta y agota a través del dolo o la culpa, es decir, el que actúa de forma dolosa o culposa. La culpabilidad desde la concepción normativa quiere decir que el delito, para ser culpable de un delito, se debe tomar en cuenta que este debe estar tipificado en una norma, es decir, esto hace que se dé la voluntad ilícita de este hecho. El juicio de reproche, el que se hace al sujeto activo por haber violado con su conducta psicológica el deber que está contenido en una norma que le imponía el hacer o el no hacer y que protegía además un bien jurídico. La imputabilidad, relacionada con la capacidad de entender o comprobar el significado de los actos propios y que es exigido por el derecho para ser responsable el sujeto de su acción, que es típicamente antijurídica. Ahora, para entender cuándo es el momento en que procede la imputabilidad, bueno, este es conocido como el actio libera in causa, que son situaciones en las cuales el individuo lleva a cabo una conducta que es antijurídica y peligrosa socialmente, por supuesto, durante un estado de inimputabilidad, pero este estado lo ha provocado con anterioridad el sujeto. Entonces, el momento de imputabilidad que se va a tomar es el momento antes de él colocarse en ese estado de inimputabilidad. Son especies de imputabilidad en la legislación venezolana, cuando nuestro Código Penal apoya pues la solución clásica basada en los principios de conciencia, es decir, que el individuo entiende el significado de sus actos y determina si lo realiza o no, y si lo hace con entera libertad. La ley venezolana no establece los requisitos de imputabilidad, pero sí habla de la inimputabilidad, o esas causas que excluyen de responsabilidad penal por realizarse sin conciencia ni voluntariedad. Entre ellas está, por ejemplo, la minoría de edad, lo cual se relaciona por la capacidad de razonamiento mental, las enfermedades mentales y la perturbación mental por el estado de embriaguez. Ahora, respecto del dolo, Grisanti lo define como una voluntad consciente, encaminada u orientada para la perpetración de un acto que la ley pues prevé como un delito. Ahora bien, el dolo tiene ciertos elementos, por ejemplo, los elementos descriptivos, los cuales señalan situaciones o acciones, por ejemplo, el matar a otro. Están los elementos normativos, los niveles de conocimiento que tiene el individuo respecto de la voluntad dolosa que está cometiendo. Los elementos esenciales, obviamente que el sujeto conozca el delito que se le está imputando. Los elementos accidentales, entre ellas las consecuencias del delito, como por ejemplo causar la muerte, o sea el homicidio, además de la alevosía y los atenuantes, los agravantes. Los elementos intelectuales, el individuo pues debe conocer de los hechos que son independientes de la voluntad del autor. Por ejemplo, el que hurta debe saber pues obviamente que el objeto que está hurtando es ajeno. Y los elementos emocionales, la voluntad, es decir, el acto en sí, la intención o el motivo por lo cual el acto se ha buscado producir. Por ejemplo, una persona que se venga a fin de resarcirse ante una ofensa. Ahora, ¿cuáles son las clases de dolo? Su clasificación, bueno, respecto a los elementos intencionales, en cuanto a su intencionalidad, tenemos el dolo directo en primer grado, en el cual el sujeto en realidad persigue la realización del hecho delictivo, es decir, la persona que quiere matar en efecto mata. Luego está el dolo directo en segundo grado, el sujeto no persigue el resultado, pero pese a ello igual actúa y realiza la acción. Y por último tenemos el dolo eventual, cuando el sujeto no persigue el resultado, pero se le presenta como una consecuencia inevitable de su actuar. Luego tenemos la preterintención. Esta está señalada en el Código Penal, en el artículo 74, numeral 2, en el cual se señala que no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Entonces, en esto incide la participación psicológica, pues la intención en realidad se dirigió a determinado hecho, pero terminó causando o realizando uno más grave que el que se quería realizar. ¿Cuál es la naturaleza preterintencional? Bueno, según Musotto, es un delito esencialmente doloso, pero no exclusivo del dolo.
en donde se produce un resultado más grave, obviamente, que el propuesto. Para Carrara, esta es una mezcla entre el dolo en relación al resultado que quería y la culpa en orden al resultado más grave que obtuvo. Ahora, respecto a las condiciones normales para la realización del acto volutivo, esto se denomina también la no exigibilidad de otra conducta. Cuando hablamos de acto volutivo nos referimos a la concreción de los pensamientos de una persona en actos. Entonces la persona decide actuar de forma libre y voluntaria y dependen fundamentalmente de las circunstancias externas en que actúa el sujeto y que termina convirtiéndose en causa de resolución voluntaria, pero también van a depender de la personalidad del autor. Bien, existen también causas que excluyen de la culpabilidad. Una de ellas es el error, pero el error no se puede confundir con la ignorancia, que es no saber nada. El error implica confundir una cosa con otra. ¿Cuáles son los errores o tipos de errores? Bueno, está el error de hecho señalado en el Código Penal, artículo 61, donde dice que nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de una acción o omisión. Entonces, un error de hecho puede ser aquella persona que tiene relaciones sexuales con otra y esta está casada, pero la persona no sabía que la otra persona estaba casada y por tanto esto lo excluye de la culpa. Luego tenemos el error accidental, señalado en el artículo 68 del Código Penal, ordinal primero, y se trata de una ofensa a una persona distinta de la que se pretendía hacer daño. Por ejemplo, Pedro le quería dar un golpe a Juan y termina golpeando a José porque se confundió, lo vio muy parecido y esto lo hace culpable de un error accidental. Y por último tenemos el error sobre el acto antijurídico, persona que está amparada por causa de una justificación. Otra causa que excluye de culpabilidad es la defensa putativa. Esto es cuando por causa de una justificación como la legítima defensa o el estado de necesidad, y entonces la persona actúa y termina, por ejemplo, matando a otra. Entonces, en este caso, el autor tiene una creencia razonable, fundada, y está totalmente convencido de que actuó en legítima defensa. También está la obediencia legítima y debida, quien actúa obedeciendo un mandato y está obrando conforme a derecho, pues cumple con dicha orden pensando que es legítima o solo duda de su legitimidad, mas no cree que sea ilegítima. Esto se encuentra en el artículo 65, ordinal segundo del Código Penal. La no exigibilidad de una conducta, cuando no se puede exigir otra conducta a una persona si no la tiene. Por ejemplo, aquella madre que encubre al hijo que cometió un homicidio y lo esconde en su casa, esto es el encubrimiento pariente cercano. Se encuentra señalado en el artículo 258 del Código Penal. También existen las condiciones objetivas de punibilidad y penalidad. Estas son condiciones que exige la norma, que tienen que cumplirse para poder aplicar una sanción. El ejemplo más recurrente, el delito de quiebra. Para poder accionar penalmente ante este delito, debe haberse declarado el delito de quiebra culpable o fraudulenta a través de un tribunal mercantil para poder actuar penalmente. La penalidad como carácter específico del delito. Bueno, esto se indica que la penalidad es un elemento del delito, puesto que la causa de la pena es el delito cometido, pero también se puede asumir como una consecuencia del delito propiamente. Cuando hay ausencia de penalidad, bueno, aquellas circunstancias que no estando relacionadas directamente con la conducta del autor, descritas por supuesto en la ley penal, excluyen de la pena cuando se dan y que pueden referir tanto a la calidad personal de la gente o a su propia actividad fuera del tipo o a la actividad de un tercero o a la situación respecto al hecho que se comete. Existen también excusas absolutorias cuando el legislador, por causa de utilidad o por razones de política social, entonces suprime algunos casos de posibilidad de penar algunas conductas. Por ejemplo, el Código Penal en el artículo 130 habla de aquellos que se sublevan en armas contra un gobierno legítimo de la República y entonces deponen sus armas ante la primera intimación de la autoridad pública. También en el artículo 244 del Código Penal se habla de aquel testigo falso que se retrata de su testimonio en las distintas hipótesis previstas en dicho artículo.